¿Qué tal, iglesia? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte en esta reunión de domingo. Hoy concluimos con nuestra serie de El Credo y estoy sumamente emocionado de poder conectar contigo a través de esta plataforma en línea en Facebook o en YouTube. Por favor, síguenos a través de la aplicación de Eastlake Church App. Ahí van a estar todas las notas del mensaje y muchísimas referencias de algunos otros versículos que no vamos a alcanzar a mencionar porque la plática de hoy va a estar intensa. Así que quiero que te prepares porque vamos a hablar acerca de la eternidad y vamos a hablar también acerca del tiempo final. Así es, así que quiero que tomes notas y que sigas el mensaje. Quiero empezar con esto. Yo creo que la humanidad no es la comunidad si no hay buenas historias. O sea, creo que las buenas historias es algo que siempre andamos buscando. Siempre llegamos a lugares a cenar con amigos, familiares y siempre el escuchar una buena historia de familia es algo que suelta carcajadas, buenas memorias, ¿verdad? A lo mejor, créeme, yo creo que una compañía que no tiene una historia o una buena historia no tiene ventas, la verdad. O sea, es una compañía sin alma. Una cena con amigos sin buenas historias es como una junta, ¿verdad? Es algo que no estuvo tan chido, ¿verdad? Lo padre de la comunidad, de cómo se va construyendo, son las buenas historias. Y desde niños hemos sido empujados a jugar con nuestra imaginación de cómo una historia se podría ver. Siempre empezamos diciendo, había una vez, ¿verdad? Y luego terminamos diciendo, y vivieron felices para siempre. Y siempre hay esta parte donde hay un principio, un génesis de la historia. Hay una parte media donde hay aflicción, hay baches en la historia, hay problemas. Y cómo sale la grandeza de cada persona para concluir esa historia, esa película o lo que sea que estén conversando, ¿verdad? Y sabes, esta semana conocí a una persona que me impactó mucho, me inspiró muchísimo. Es una persona de edad, pero tiene su negocio en su casa, hace camisas. Y me cuenta, me dice, mira, ese pulpo que está ahí con el que voy a hacer tus camisas, tiene una historia bien padre. Me dije, ¿a poco? Sí, empezamos a platicar, trabajando en unos proyectos. Resulta que la historia de ese pulpo inicia cuando él tiene este sueño de empezar un proyecto de serigrafía y dice, quiero tener mi taller, yo quiero hacer camisas, quiero hacer bordados, quiero empezar esto en mi casa. Y dice, pues no sé hacer muchas cosas, pero yo voy a empezar a juntar botes. Así, empezó a juntar botes, metales, empezó a reciclar cosas, obtener dinero a través de eso. Y alguien que lo escuchó hablar de esa historia, una persona dijo, qué padre que está juntando botes para emprender un negocio. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a mi casa? Ven a recoger unos costales de cobre, de otros metales que él podía reciclar y obtener dinero para eso. Ese era el equivalente que ocupaba para iniciar a comprar su primer pulpo. Y sabes, me estaba platicando con mucha emoción de todas estas aventuras que pasan a través de la vida, historias, personas que estaban en contra de esa decisión, familiares que decían, estás loco, no la vas a hacer. Pero él con tanto orgullo diciéndome, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, creí en mi sueño y aquí estamos tú y yo haciendo este proyecto. Y eso me inspiró muchísimo, porque si es una persona de edad y ha logrado algo que quizás para muchos de mi edad es casi imposible o está lejos de alcanzar, es muy inspirador escuchar historias donde alguien sale y saca su grandeza, saca lo mejor de sí mismo y dice, voy a hacer las cosas con lo que tengo y voy a alcanzar lo que veo aquí en mi imaginación, lo que sea que Dios ha puesto en su corazón o lo que sea que su proyecto esté en su corazón, ¿no? Entonces, es bien padre cómo sentarte con mi historia. Y si sabes, yo creo que la historia de la humanidad, la historia de Dios a través desde el principio del creador que inicia y tiene esta historia larga donde hay muchísimas cosas que suceden en nuestra vida humana que están registradas en la palabra de Dios y que nosotros somos parte de esta nueva iglesia, la iglesia de los hechos en adelante. Nosotros somos parte de ese movimiento que alguien inició. Es una historia contada que yo creo que la historia va a ser la más importante de la humanidad que vaya a existir, pero también tiene un génesis y tiene un final. Y de hoy vamos a hablar acerca de eso, de lo que realmente significa
esta idea de la eternidad, esta idea del tiempo final, ¿verdad? En el que estamos viviendo. Porque si tú sabes, hemos estado caminando a través de la serie del Credo de los Apóstoles, que es prácticamente un escrito, es una declaración de fe de aquellos primeros creyentes que quisieron agarrar todos los evangelios, todo lo que ellos habían experimentado y vivido, y ponerlo en un escrito, en una declaración de una manera sencilla, para que nadie se saliera de contexto o hiciera otras cosas diferentes o predicar otras cosas, sino simplemente esto ayudaba a los primeros creyentes a tener una declaración de fe, ponerlo en papel y de una manera simplificada hablar acerca de lo que la palabra de Dios y Jesús vino a hacer en la tierra y de la promesa de que está de regreso. Así que para empezar, ¿por qué no leemos juntos el Credo de los Apóstoles? Vamos a empezar, va a aparecer aquí en tu pantalla, y si no, lo puedes ver también en tu aplicación de Eastlake Church. Ahí va a estar el primer párrafo, los primeros párrafos del Credo de los Apóstoles. Así que vamos a empezar, ¿sale? Así que leámoslo juntos por última vez para ya cerrar esta serie. Dice así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la muerte y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión entre los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Y juntos decimos amén. Juntos decimos amén. Hoy nos vamos a enfocar en 3 diferentes declaraciones para concluir con este Credo de los Apóstoles. Yo creo que es la plática más importante de toda la serie, porque vamos a hablar acerca de lo que quizás a ti y a mí nos intriga más. ¿Qué va a pasar después de esta vida? ¿Dónde está Jesús? ¿Está de regreso? ¿Verdad? Y todas estas cosas que nos están pasando en estos tiempos, a ver dónde está nuestra alma anclada, ¿verdad? Así que nos vamos a enfocar en la primera declaración, que es: y desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Escríbelo por ahí. El primer punto de este fragmento, de esta porción del Credo de los Apóstoles, es que el regreso de Cristo es una promesa. Escribe: el regreso de Cristo es una promesa. Cuando escuchas y lees, desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos, yo creo que todos nos tiemblan las piernitas. Va a venir a juzgarnos, ¿verdad? A los que estamos vivos, a los que estamos muertos, va a venir a traer su justicia, ¿verdad? Sobre nosotros, y nos crea hasta cierto punto un poco de temor, ¿sabes? Pero lo más importante de esta porción es que hay una declaración, hay un regreso de Cristo, es una promesa, no es algo como que a lo mejor va a venir o quizás va a venir, sino está diciendo que va a venir de regreso, que está en camino, que viene hacia este rumbo, ¿no? Y sabes, te puse unas referencias ahí de varios versículos, porque esta idea de que viene en camino puede crearte muchas preguntas. Hay 6 versículos que estoy poniéndote aquí en tu bosquejo que te pueden guiar a crear más contexto y más información acerca de qué significa esa venida de Jesús. Pero si voy a ser bien honesto, nada más en el Nuevo Testamento hay 318 frases, 318 referencias de la venida de Jesús. Inclusive en el Antiguo Testamento hay un poco más de 8 referencias bíblicas. Y lo que quiere decir es que prácticamente el evangelio completo, la Biblia completa, tiene un solo propósito, y es ese momento de reconciliación, ese momento en el que Jesús viene por su iglesia en espera, viene en camino, es la segunda venida. Jesús le decía a sus discípulos: hey, me tengo que ir, no se agüiten, pero el que viene es mejor que yo. Es importante que yo me vaya. O sea, el Espíritu Santo tenía que venir y llegar y morar aquí con nosotros, pero ellos no lo querían entender. Y sabes, Jesús vivió con ellos, murió, resucitó. Después de que resucitó, pasaron 40 días bien interesantes donde Jesús aparecía de una manera bien espontánea en todos lados, ¿no? Y entonces suceden varias cosas en el cual Él está como hasta cierto punto mostrando una idea de cómo Él va a venir cuando Él regrese. Pero era interesante que Él estuvo aquí por 40 días con nosotros, y después de esos 40 días llegó el tiempo en el que tenía que regresar al cielo. Y sucede algo bien chistoso. En Hechos 1, del 9 al 11,
sucede un acontecimiento bien raro, pero te lo voy a leer y quiero que lo veas y lo sigas aquí en tu bosquejo. ¿De qué sucede? Después de esos 40 días Jesús se despide y esto pasa. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube. Quiero que uses tu imaginación aquí. Fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, aquí viene la parte chistosa. 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Está hablando de unos ángeles. Y luego dice, les dicen estos hombres, estos ángeles a la gente, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. O sea, Jesús les da las instrucciones, está ahí flotando, yo creo, no sé. Y luego de repente nada más se ven unas nubes que se le ponen alrededor y él nada más grita, hagan discípulos. Y se desaparece. Y se quedan todos los discípulos como, ¿qué rollo, no? O sea, te has estado apareciendo y desapareciendo por 40 días, ¿vas a regresar o qué va a pasar? O ya, aquí en el programa ya no dice nada, nos quedamos esperando, todo el mundo está viendo allá. Y Jesús llega al cielo, Padre, estoy de regreso. Y luego voltea, estos mensos siguen ahí parados cuando les dije vayan y hagan discípulos. Y siguen ahí viendo, o sea, manda a fulanito y sutanito, diles que vayan y que les digan que se vayan, que hagan lo que les estoy encomendando hacer. Para eso estuve con ellos 40 días. Ahí vienen los ángeles. ¿Qué están haciendo, bola de mensos? ¿Qué están viendo? Cierren la boca, se les va a meter una mosca, ¿no? O sea, despierten, ya se fue, ya no va a regresar ahorita, pero de la manera en que se fue, lo van a ver regresar en el futuro. Eso es muy chistoso, a mí me da mucha risa, me hubiera gustado haber estado ahí viendo cómo sucede. Pero Jesús les dice, voy a regresar. Esa es una promesa, no es algo que quizás va a suceder, es una promesa que se va a cumplir. Y la pregunta es, ¿por qué viene otra vez? ¿Para qué vendrá por nosotros? Bueno, cuando Jesús regrese, Jesús va a venir, no nada más va a regresar por su iglesia en espera, sino va a regresar para traer un cambio transformador, que va a traer un cambio eterno en la historia de nuestra humanidad y de su creación. Sabes, primero Jesús llegó, cuando llegó en un pesebre, llegó como un bebé humilde, y en un establo nació, después fue niño, de niño fue carpintero, de carpintero fue maestro, ¿verdad? Y de maestro fue un discípulo que creó otros discípulos, murió y resucitó. Y yo creo que ahí es donde todo el mundo estaba esperando que bajara Thor, así como de los Avengers, y que viniera con un martillo y acabara con todo en ese momento como el Salvador. Pero él vino de una forma diferente. O sea, en vez de mandarnos a Thor, nos enviaron al Chapulín Colorado, que realmente nada más nos enseñó a vivir con el corazón en vez de a vivir con los golpes, ¿no? Jesús vino a hacer eso. Eso vino a crear el nuevo momento, la nueva manera de vivir, la nueva forma de hacer iglesia. Pero los creyentes de aquel entonces, ellos querían ver destrucción, querían ver justicia y querían ver otra cosa. Pero esa es la expectativa que yo y tú teníamos, o quizás tenían aquellos también creyentes. La verdad es que lo que viene en el futuro es mucho más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Si desde el principio nos imaginamos otra imagen, imagínate cómo va a ser en el futuro cuando Jesús venga de verdad otra vez por nosotros. Así que, ¿qué va a pasar cuando Jesús venga por nosotros? ¿Qué va a suceder? Bueno, dice aquí en el credo, y desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ese es el punto que nos estamos enfocando. Bueno, si dice eso, quiere decir que cuando venga el juicio va a constar de 2 cosas. Va a haber un juicio, dice, va a venir a juzgarnos. Y para juzgarnos va a constar de 2 diferentes cosas. La primera va a haber una evaluación y la segunda va a haber una recompensa. Va a haber una evaluación y va a haber una recompensa. Y cuando te digo estas cosas, vamos a empezar por la recompensa para que no te estreses en la evaluación, ¿ok? No vamos a hablar de cuánto sacaste del examen primero. Vamos a hablar primero de qué te vas a ganar si pasas el examen, ¿sale? Entonces, la recompensa es para aquellos creyentes, aquellas personas que han creído en Jesús, que le entregaron su vida a Jesús, que sirvieron a Jesús a través de la iglesia local, a través de sus vidas.
acumularon almas que discipularon, gente que sirvieron, ¿verdad? Y son unas personas que se van a ganar una recompensa por lo que han hecho aquí en esta tierra. Han acumulado riquezas, no aquí en la tierra, pero han acumulado riquezas en el cielo. Y si quieres que te la ponga un poquito más fácil de qué significa eso o cómo se vería, ¿no? Estos casos acerca de la recompensa, te voy a contar esta historia o este chiste malo, a lo mejor, o bueno, pero que tiene que ver mucho de cómo percibimos las recompensas, ¿no? Entonces, está la historia de un taxista y está un predicador, un pastor de iglesia, ¿no? Resulta que por alguna extraña razón mueren el mismo día. Llegan al cielo y está San Pedro ahí con el libro de la vida y está buscando los nombres del taxista y el pastor está atrás del taxista y hay una línea larguísima de personas, ¿no? Llegan con San Pedro y San Pedro, mira, señor taxista, ya lo encontré aquí, usted es de Uber, ¿verdad? Qué gusto, qué buena onda. Déjeme entregarle su recompensa, ¿no? Entonces llega y le dice, déjeme entregarle las llaves de su mansión que tiene piso de oro, pilares de oro, tiene una alberca exclusiva para usted, tiene un campo de golf en la orilla, tiene un campo de básquetbol, un campo de fútbol, de todo tiene un lago al final para que usted pueda ir a cazar, puede ir a hacer pesca también y pasarla súper bien en su yate privado. Tiene todas estas riquezas en base a su recompensa de su labor en la tierra. Imagínate lo que pensó el pastor. Si el taxista tuvo eso, yo como pastor voy a tener, no olvídate, no voy a tener ni tiempo en toda la eternidad de disfrutar tantas cosas, ¿no? Entonces ya llega el pastor bien acá, ya con San Pedro le dice, este es mi nombre. San Pedro lo empieza a buscar. Pastor, ya lo encontré, fíjese qué gusto verlo. Déjeme entregarle a usted sus llaves de su apartamento, de una recámara. Tiene vista la alberca de la comunidad, ¿verdad? Y la otra ventana da hacia la calle, pero es un apartamento muy cómodo, pequeño, chido, padrísimo. Se la va a pasar increíble. No tiene garage, pero está padre. A ver, espérame, Pedro. A ver, San Pedro, ¿qué onda aquí? Creo que te equivocaste de persona. Yo soy un pastor. O sea, si al taxista le entregaste toda esta mansión y todos estos... O sea, yo como pastor debo recibir más, ¿verdad? Yo he hecho más en esta tierra. He servido y amado a la gente. Me dice, mire, señor pastor, déjeme explicarle muy bien cómo está la cosa. La diferencia entre usted, el taxista, y usted como pastor es muy sencilla y se lo voy a explicar así. La cuestión aquí es que cuando el taxista estaba manejando, la gente oraba, pero cuando usted predicaba, la gente se dormía. O sea, me estoy riendo yo solo aquí, soy la única persona grabando, pero la neta, esa es la realidad. O sea, yo no sé ni cómo explicarlo, pero lo bueno es que ya me gané mi mansión, no se crea, no. O sea, la neta, va a pasar así, va a suceder eso y tiene que ver mucho con muchas preguntas. Va a suceder a algunas personas así, van a suceder a otras personas no, de otra manera diferente. Pero en sí tiene que ver con, la recompensa tiene que ver con algo muy interesante y tiene que ver todo con una conexión con el corazón. ¿En qué se basa esta recompensa? Bueno, ¿a cuál reino serviste mientras vivías en esta tierra? ¿A tu reino o al reino de Dios? ¿A quién serviste? ¿Te serviste a ti mismo o serviste a los demás? ¿A quién discipulaste durante tu tiempo aquí en la tierra? ¿Hiciste algo por la comunidad? ¿Hiciste algo por el necesitado? ¿Ayudaste a alguien a caminar en su jornada, en su fe? ¿Te aprendiste la Biblia para poder impresionar a los demás? ¿O realmente la aprendiste para poder enseñarla con tu vida a aquellos que tanto necesitaban conocer a Dios en medio de su necesidad? En eso se basa la recompensa. En eso se basa lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Él vino a enseñarnos a cómo vivir. Ese fue su objetivo, venir, romper con el pecado, quitar esa desconexión que existía entre el cielo y la humanidad, traer a su Espíritu Santo, darnos dirección, pero mejor enseñarnos de cómo vives y cómo puedes traer el reino de Dios aquí a esta tierra. Si te preguntas cuál es tu recompensa, cómo se mide tu recompensa, estudia la vida de Jesús y vive de la manera en cómo Él vive. De esa forma es como tu recompensa se va a ir acumulando en el cielo. Ahora vamos a pasar acerca de la evaluación. La evaluación tiene que ver mucho con el juicio final. Tiene que ver mucho con este momento donde
vamos a poner las cartas sobre la mesa, se va a descubrir quién eres, quiénes somos en verdad. Se dice que van a entrar al juicio aquellas personas que estuvieron lejos de Dios, que no creyeron en Dios, que estuvieron lejos de Jesús, ¿verdad? Son personas, por ejemplo, Jesús lo explica muy bien en Mateo 25, donde describe que hay ovejas y hay cabras también, ¿verdad? Hay personas que van a entrar, hay personas que no van a entrar. También Apocalipsis, Juan tiene esta imagen en Apocalipsis 20, estas visiones de cómo se va a ver en este libro de la vida, que va a tener todos los nombres de aquellas personas que aceptaron a Jesús, que dijeron sí a Jesús, que dedicaron su vida a Él. Va a haber este momento donde se va a tener que evaluar entre los que creyeron y no creyeron, y va a haber distinción y va a haber decisiones muy dolorosas donde gente va a tener que tomar el camino hacia el lago de fuego, eternamente desconectado de Dios, y va a haber aquellas personas que vivirán conectados con Dios en toda su eternidad. Y yo sé que esta historia puede incomodarnos un poco porque estamos hablando de algo que quizás no tenemos todo el contexto necesario, ¿verdad? A lo mejor crea una incertidumbre o un temor, especialmente en esta temporada donde hemos visto ir a tantos familiares y amigos a fallecer, morir a través de la enfermedad. Cuando hemos conocido tantos amigos que nos hubiera gustado, familiares, padres, hijos, esposos, esposas, ¿verdad? Y es duro entender cómo es posible que Dios pueda tomar decisiones tan injustas, ¿verdad? Es duro entender que cómo es posible que hablamos de un Dios generoso, amoroso, lleno de gracia y de amor para su vida, para la vida del creyente, pero al mismo tiempo es un Dios justo y recto que tiene que tomar esta decisión difícil de dejar ir a un grupo, a un sector de personas. Pero sabes que yo creo que tiene que ver más el núcleo y la intencionalidad de esto, porque si hemos recibido libre albedrío en toda su totalidad, de la misma forma recibiremos gracia y amor en toda su totalidad. Pero el libre albedrío nos da la oportunidad de tomar las decisiones que tú quieres tomar. Nosotros tenemos esa oportunidad, todos y cada uno de nosotros tenemos las mismas oportunidades, y eso es lo que hace la diferencia entre esta vida y la muerte. Es duro pensarlo de esa forma. Dices, ¿cómo es posible que haya un Dios ausente? Pero bueno, también tienes que pensar que hay una consecuencia humana, ¿verdad? Que el ser humano también ha cometido errores y que somos producto a veces del pecado y somos producto del mismo problema que no se puede solucionar. Pero en medio de todo eso, a Dios se le plació entregar a su Hijo, entregar este acto de generosidad más importante que puede existir y que va a existir en la historia de la humanidad, para que tú puedas morar con Él de una manera sencilla y clara. Esto lo está facilitando más. Lo único que te tiene que preocupar es dónde está tu corazón el día de hoy. No tanto si te vas a ir al infierno, no, sino realmente que hoy tienes acceso a Dios. Aquellos que ya están escritos en el libro de la vida también, si no estás inscrito y no le has entregado tu vida a Jesús, hoy tienes esa oportunidad de decir: Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador, y tu nombre aparecerá en el libro de la vida. ¿Cuál debería ser mi respuesta? ¿Cuál debería ser tu respuesta en base a esta evaluación, en base a este juicio final y en base a la vida eterna? Bueno, mi respuesta, en vez de preocuparme tanto, ¿verdad?, por vivir en temor, debe de ser vivir con expectativa sobre el final de la historia. Vivir con expectativa sobre el final de la historia. Escríbelo por ahí, por favor, porque esto es muy importante, que tú y yo vivamos con gran expectativa de lo que va a suceder al final. No con temor, pero con expectativa del fin de la historia. ¿Qué debemos de hacer para poder experimentar esto? Para poder tú y yo vivir con expectativa, debemos de entender cuál es nuestra posición aquí, y es traer el reino de Dios aquí a la tierra, el día de hoy, sin esperar a llegar al cielo, sin esperar a vivir en la eternidad. Es traer gracia, amor, discipulado, servicio, gozo, ánimo a aquel que necesita ánimo. Es traer compañerismo, traer comunidad, amar a tu prójimo, ¿verdad? Traer al reino de Dios aquí a la tierra, en donde quiera que te encuentres y de la manera en que tú te desenvuelvas. Traer gran expectativa de que el futuro está lleno de esperanza si Cristo Jesús vive en tu corazón. Saber que por encima de los obstáculos y los problemas de la vida, que nuestra fe siga anclada en Cristo Jesús. Vivir con gran expectativa de que el futuro está en manos de Dios y ya no está en nuestras manos, y es brillante el futuro.
El punto número 2 que nos enseña este credo es que la resurrección del cuerpo. Habrá la resurrección del cuerpo. ¿Y sabes qué? Te voy a decir, en este tiempo compartido que hemos tú y yo comprado al entregar nuestra vida a Jesús allá en el cielo, ¿verdad? Este tiempo compartido que vamos a recibir como recompensa, hay algo más que viene en camino. Viene este cuerpo resucitado, hay una resurrección del cuerpo. ¿Y qué quiere decir? Amigo, amiga, no más dietas. No más liposucción, no más cirugías plásticas, no más botox, no más nada de eso. Vamos a tener el cuerpo, el cuerpo mejor que las revistas, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo mejor y resucitado. Anímate, vive con gran expectativa de que ya no vas a gastar en eso en el futuro. Pero bueno, mira, ya hablando en serio, la resurrección de Jesús. Simplemente Él, el resucitar y estar y morar con nosotros por esos 40 días es la muestra perfecta, es el ejemplo perfecto que te puede dar a ti y a mí de cómo va a ser este cuerpo resucitado y de qué significa esta vida. Jesús se aparecía en todos lados. En esos 40 días estaba un grupo ahí comiendo, cotorreando, y de repente estaban hablando de no sé qué, y luego, caray, ya llegó Jesús, ya está aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? O sea, era raro, era extraño cómo Él estaba en todos lados, pero estaba creando este movimiento en esos 40 días de lo que sería la iglesia en este día. Y sabes, ese es el mejor ejemplo, es la muestra de cómo va a ser nuestro cuerpo. Quiero que escribas, porque la resurrección de nuestros cuerpos será el ascenso tan esperado que tú y yo necesitamos. Será el ascenso esperado que tú y yo necesitamos. Es como si nos ascendieran a un mejor puesto a través de un cuerpo. Y te voy a dar unas referencias bíblicas: 1 Corintios, Mateo 22, Lucas 14, de cómo esto se va a ver y cómo esto se va a explicar. Pero más allá de eso es que nuestro cuerpo no nada más es un cuerpo de carne, sino también tiene alma y espíritu que van a ser renovados también. Quizás te preocupas, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no?, que hemos tenido tantas pérdidas. Dices, bueno, dependiendo de la historia religiosa que tengas, vas a decir, bueno, no sé si lo cremamos o va a ser de cuerpo presente. Personalmente nos hemos visto en ese momento difícil, ¿verdad? Donde no queremos cremar, porque si no, ¿cómo va a resucitar Dios a este cuerpo? Yo tenía esa duda. Hace 14 años, recuerdo bien, platicarle a un amigo pastor y dice, oye, mi esposa dice que no hay bronca si nos cremamos, ¿verdad? Pero a mí me da como miedo el eso, porque luego, ¿cómo se supone que vamos a resucitar de entre los muertos otra vez y Jesús va a venir por nosotros y yo estoy acá en una vasija ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Y me dice, Richard, o sea, estaba muy chavo, ¿no? Hace 14 años, ¿no? Me dice, Richard, si Dios tuvo la creatividad de crearte a ti con el polvo de esta tierra, ¿tú no crees que Dios va a tener la creatividad para volver a resucitar y recrear tu cuerpo para su gloria? ¿Acaso crees que tu Dios es así de pequeño como para que tú tengas que ayudarle de alguna manera a poner las cenizas o el cuerpo en algún lugar? Claro que no. Dios tiene esa perfecta creatividad y tenemos muchas dudas sobre esto. Y te voy a leer en 1 Corintios 15:35, hay una ilustración hermosa. Está 15:35 al 38. Nueva traducción viviente es el que está en tus notas, pero te voy a leer el que dice aquí en la versión The Message, pero está traducido. Así que quizás vas a ver aquí Mateo en la pantalla, no importa, yo te voy a leer otra versión, así que no te preocupes. Dice exactamente lo mismo, solo que lo contextualiza un poquito más. Así que voy a empezar a leer, va a aparecer aquí el versículo, también te lo voy a leer acá. Aunque sea diferente. Dice así, 35 al 38, 1 Corintios, dice, seguramente algún escéptico preguntará, muéstrame cómo funciona la resurrección. Dame un diagrama, hazme un dibujo, ¿cómo se ve este cuerpo de resurrección? Si miras esta pregunta de cerca, te das cuenta de lo absurda que es. No hay diagramas para ese tipo de cosas. Tenemos una experiencia paralela en jardinería. Planta una semilla muerta y pronto hay una planta floreciente. No hay una semejanza entre la semilla y la planta, no existe tal cosa. Nunca podrías adivinar cómo se vería un tomate mirando simplemente la semilla. Lo que plantamos en el suelo y lo que crece en él no se parece
en nada. El cadáver el cadáver que enterramos en la tierra y el cuerpo resucitado que de él proviene serán dramáticamente diferentes. El cadáver que enterramos en la tierra y el cuerpo resucitado que de él proviene serán dramáticamente diferentes. Dramáticamente diferentes. Está dando una perfecta ilustración de cómo va a ser estas cosas. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Preocupémonos por las cosas que tú y yo podemos controlar y dejemos que Dios haga el resto. Tu cuerpo va a ser mejor de lo que tienes. Te voy a decir una cosa, nuestro cuerpo resucitado va a ser la mejor versión de ti mismo que vas a encontrar en tu vida. Va a ser la mejor versión. La mejor versión. ¿Cuál sería entonces y cuál debería ser mi respuesta? Tu respuesta a esto. Bueno, deberíamos de decir que debemos de vivir con fe y esperanza sobre dónde voy a estar después de la muerte. Vivir con fe y esperanza de dónde voy a estar después de la muerte. Quiero que lo escribas por ahí porque aun y cuando entremos en dificultades y adversidades y problemas de peso o problemas de otras cosas, aun aunque tengamos algún diagnóstico, aun aunque pasemos por problemas, aun aunque perdamos familiares y amigos, aun aunque cada día nos hacemos más viejos, ¿verdad? Simplemente estamos viviendo un pedacito de vida de todo lo que es la eternidad. De todo lo que es la eternidad. Y créeme que en la eternidad nuestro cuerpo resucitado va a ser un cuerpo renovado y va a ser un cuerpo libre de enfermedad, libre de obstáculos, libre de circunstancias, libre de adversidad, libre de oscuridad, libre de pecado, libre de problemas. Va a ser un cuerpo en su mejor versión, resucitado por Dios para su creación. La vida eterna es el último punto del credo. En la vida eterna. Así que al final de la historia quiero que escribas en el punto al final de la historia es un nuevo cielo y una nueva tierra donde todo es restaurado y redimido. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva casa, nueva comunidad, nueva gente. Eso va a suceder en el futuro. Y como te digo y te sigo repitiendo, hay muchísimas referencias. Hemos hablado mucho del cielo y del infierno. Hemos tenido series acerca de eso y quiero invitarte a que las busques aquí en nuestra plataforma, inclusive de YouTube, que puedas buscar algunas pláticas acerca de este tema. Hay referencias en tu libro, en tu bosquejo. Está Segunda de Pedro, Apocalipsis, Isaías. Hemos puesto una línea de 6 o 7 versículos que te pueden ayudar a entender. Pero aun y cuando el cielo ya tiene un funcionamiento el día de hoy, también tendrá una restauración y tendrá también cambios cuando todos lleguemos allá arriba. Cuando ese fin de la historia de la humanidad llegue, cuando Jesús baje y descienda y venga por su pueblo, por su creación, vamos a poder vivir en perfecta conexión y en perfecta relación y en perfecta comunidad con Dios en la eternidad y para siempre. ¿Acaso no es eso lo que siempre hemos anhelado? ¿Acaso no es eso lo que siempre hemos querido? Libres de enfermedad, libres de problemas, perfecta armonía, perfecta conexión, perfecta todas las cosas que nos rodean. Debemos de vivir con gran expectativa, con fe y esperanza de lo que viene en el futuro para nosotros. Y sabes, yo creo esto, al día de hoy he entendido esto porque es difícil, ¿no? Yo creo que la gran respuesta al por qué estamos frustrados en la vida, la gran respuesta del por qué vivimos afanados por buscar la perfección en todo lo que vemos, afanados por encontrar el trabajo perfecto, la familia perfecta, los amigos perfectos, el esposo perfecto, la esposa perfecta, afanados por crecer a los hijos perfectos, tener la escuela perfecta, hacer las decisiones correctas siempre, mantener todas las cosas bien alineadas, bien limpias. El afán de que tú y yo crecemos desde el principio tratando de alcanzar eso que nuestra sociedad nos dice como definición, esta es perfección.
Vivimos siempre buscando eso. ¿No te has preguntado? Te voy a decir la respuesta. La respuesta a ese afán, a buscar inclusive la iglesia perfecta. Todo donde vamos, una iglesia tiene esto, la otra iglesia tiene el otro. Estamos siempre buscando y buscando la iglesia perfecta y no la encontramos, ¿verdad? Pero también buscas al pastor perfecto. Y por eso no te tienes que preocupar, porque ya me encontraste a mí. No te creas. Pero ¿a poco no? Vivimos así. ¿Sabes? Te voy a decir por qué, para que se te quite el estrés y te remuevas ese afán que tienes en la vida. ¿Sabes? La razón es porque por diseño, escucha bien esto, por diseño, desde el principio fuimos creados a una idea perfecta de una relación, conexión y sistema y ecosistema perfecta, armonía y conexión con nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. El estuche, nosotros fuimos creados con esa idea desde el principio. Perfecta relación, perfecta comunión, no estar vacíos, pero estar llenos de su presencia, siempre estar relacionados, no había pecado. Por diseño, desde el principio, fuimos diseñados así. Pero vivimos en un mundo lleno de pecado y completamente imperfecto, que a pesar de que tú creas que es la persona, la cosa o la situación o la familia perfecta, sabes bien que hay imperfecciones, porque donde hay humanidad hay problemas. Y hasta que no entendamos esto de verdad y seamos humildes de corazón, recibamos gracia y perdón y dirección de parte de Dios, ser llenos de su Espíritu, entonces vamos a ver todas las demás cosas con los mismos ojos de fe y esperanza que Dios ve a su creación. Créeme, que si Dios viera a la gente y las cosas como nosotros las vemos, ya se hubiera desanimado, en serio, de nosotros. Nada de lo que ha hecho, lo hubiera hecho. Si estás preocupado por la perfección, no la vas a encontrar. Pero si estás preocupado por encontrar gracia y favor y descanso, fe y esperanza y conexión con Dios, la puedes encontrar hoy, porque para eso está el Espíritu Santo. ¿Cuál debería ser mi respuesta? Bueno, tu respuesta, mi respuesta es vivir con propósito, hacer parte de la misión de Jesús todos los días de mi vida. Eso es lo que yo creo que debe de ser mejor nuestro enfoque, nuestro afán, en vez de buscar la perfección en todo lo que vemos, tocamos y anhelamos. Vivir con un propósito. Siempre creemos que, es que no he encontrado el propósito de Dios en mi vida y pensamos que a veces es este escenario, que a veces es el micrófono, que a veces es cantar en la alabanza, que a veces es estar aquí en la plataforma, decir algunas cosas, ¿verdad? Lindas y bonitas, pero el propósito de Dios en la vida va mucho más allá que una plataforma. Va mucho más allá que venir el domingo, va mucho más allá que solamente servir el domingo aquí en la iglesia. El propósito de Dios en tu vida es el mismo para ti y para mí. Es exactamente igual. Algunos creen que todo lo que se ve, lo que se hace es el propósito y hasta no estar aquí arriba, entonces cumples tu propósito, hasta no ser parte del equipo de servidores, entonces no estás cumpliendo tu propósito. Eso es una completa mentira del enemigo de tu alma. La realidad es que el propósito tuyo y mío aquí en la tierra es traer un pedacito del cielo y esparcerlo en donde sea que tú te desarrollas, creces y haces vida con las personas que están en tu entorno. Traer un pedacito de cielo aquí a la tierra, traer una conexión, traer el reino de Dios aquí a la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, amar a tu prójimo, hacer lo que Jesús nos enseña, amar a la gente que ves en la calle, amar a la gente con la que trabajas, servir, ser fiel en todo lo que haces, ser recto y justo con tu vida, ser una persona moralmente bien, ¿verdad? Luchar por trabajar duro, por ser generoso, amoroso, servicial, amar a la gente, servir a la gente, guiarlos a los mejores caminos, aportar valor y no crítica, no traer obscuridad, pero traer luz donde quiera que tú vayas, ser una persona que se desprende
depende de sí mismo y vive en misión por lo que Jesús más le importa, que es la iglesia y la gente. Cuando decimos, ahora dejemos de ser la iglesia aquí, ahora seamos la iglesia allá afuera, estamos diciendo, hey, ahora dejemos de aprender, dejemos de crecer, dejemos de llenarnos de su presencia aquí en casa y ahora vayamos allá afuera a cumplir su propósito como iglesia en donde sea que tú te desarrolles. Dejemos de ser espectadores, empecemos a ser jugadores. No necesitas que alguien venga, así como mi amigo de esta semana, no necesitas que alguien venga y te dé el dinero, necesitas tener una visión y un carácter de decir, yo me voy a levantar y lo único que sé hacer es juntar botes, pero voy a alcanzar ese negocio que quiero para mi vida. Lo único que tienes que hacer es que si Jesús hizo de verdad un cambio en tu corazón, decir, ¿sabes qué? Yo, en vez de hablar tanto acerca de dónde voy, a la iglesia donde voy a vivir mi vida como Jesús me dice que yo la viva. Voy a traer al Espíritu Santo donde quiera que yo vaya. Voy a traer este gozo y esa alegría. Voy a dejar de ser esa persona antigua. Voy a ser esta nueva criatura que la palabra dice que soy. Y voy a traer el reino de Dios aquí a la tierra. Traigamos eso, iglesia. Dejemos las palabras a un lado y hagamos los hechos hoy. De eso se trata. Muchos se afanan por el fin, se llenan de temor y de dolor, pero más importante es qué hacemos tú y yo aquí en el presente, porque el futuro depende completamente de nuestro Dios. Él sabe nuestros días, Él conoce nuestras vidas. Y sabes, predica el evangelio con tu vida, no con tus palabras. Haz más, habla menos. Traigamos el reino de Dios aquí a la tierra. Traigamos un pedacito de cielo como hijos de Dios, donde sea que vayamos. Animemos al que necesita ánimo. Removamos el orgullo y la envidia. Y sabes, más importante, asegúrate de que Jesús more aquí en tu corazón. Traigamos un pedacito de cielo, iglesia. Traigamos un pedacito de cielo y de fe y de esperanza a esos hijos de su madre que te ven en la oficina todos los días, que no se merecen nada, que necesitan más a Jesús que a tu suegra. O sea, neta, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Y sabes, yo quiero la oportunidad porque a lo mejor tú ya eres creyente, pero a lo mejor tú nunca le has dicho sí a Jesús. Y estás en búsqueda de ese momento. Yo te quiero decir que si en algún momento del servicio aceptases a Jesús y le dijiste, Jesús, aquí estoy, te entrego mi vida, quiero que nos lo hagas saber aquí en el chat. Queremos orar por ti esta semana y si no, antes de que los chicos canten una canción más, quiero guiarte en una oración, porque no podemos terminar este mensaje sin que alguien acepte a Cristo en su corazón. Y yo creo que es importante. El momento es ahorita, no es mañana, es hoy. Hoy vivamos como en la eternidad, vivamos el reino de Dios, pero aquí donde estamos el día de hoy, sin esperar, sin tratar de prepararnos para algo, sino prepararnos en el camino y vivir como Jesús nos envía, que hagamos y que estemos ahí. No estemos parados como los discípulos esperando a que baje, no, movámonos y hagamos algo el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te pido, Señor, por cada persona que acaba de ver esta transmisión en línea. Yo te pido, Señor, que nos actives como miembros, que podamos ser personas que vivamos una vida desprendida, no afanados por en lo que no podemos controlar, pero por lo que sí podemos hacer. Te pido, Señor, que seamos la iglesia allá afuera, no por lo que sabemos o decimos, sino por lo que hacemos y amamos a nuestras comunidades. Y si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, donde quiera que te encuentres, en tu computadora o en tu teléfono, quiero que simplemente pongas tus manos así y le digas, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador en mi corazón. Te reconozco como mi Rey, te reconozco como mi Salvador, que diste la vida en la cruz por el perdón de mis pecados. Dios Padre Santo, te entrego mi vida en este día. Espíritu Santo,
envuelve mi corazón, lléname de tu amor y de tu poder y guíame por el buen camino que Jesús nos ha enseñado a vivir en esta tierra. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Padre, por tu redención. Gracias, Padre, por amarme así como soy. Te recibo hoy en el nombre de Jesús. Y juntos decimos ahí en casa, amén. No hay nada más sencillo que eso. No hay nada que una oración sencilla y simple. No hay nada más que conectar. Y sabes, queremos estar en contacto contigo. Creemos en una iglesia digital hoy en día. Tenemos una iglesia presencial, pero también hay una iglesia digital. A lo mejor nunca nos vamos a ver en persona, pero sí quisiera orar por ti esta semana. Nuestra coordinadora, nuestra líder de redes sociales va a dar los anuncios, últimos puntos después de la canción, y yo quiero que sigas la liga de cómo podemos orar por ti esta semana de una manera digital a distancia, y cómo un equipo de aquí en nuestra iglesia va a estar en contacto contigo para poder orar por ti. Así que si aceptases a Jesús, haznoslo saber, por favor, ya sea aquí en el chat o al número de la iglesia. Mándanos un mensaje. Que Dios les bendiga muchísimo y los veo la próxima semana, que tenemos nueva serie. Así que quiero que seas parte y te unas y te conectes con todo lo que está pasando aquí en Eastlake.